nombre de la diputada Marisela Zúñiga Cerón y de la Voz, les doy un saludo y les quiero platicar que las personas que se encuentran presentes en este recinto y legislativos y a las personas que nos siguen en las redes sociales, muchas gracias por su atención. Y por economía parlamentaria leeré solo un extracto de la propuesta solicitada, se incluye íntegro en el diario de los debates. Escuchar es uno de los 5 sentidos que tenemos. Sin embargo, muchas personas nacen o adquieren una discapacidad auditiva por diversas circunstancias. La discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para escuchar en alguna región del aparato auditivo. Su causa puede ser congénita, hereditaria o genética, siendo esta la más importante y poco previsible. Desde luego, quienes viven con esta condición enfrentan graves problemas para desenvolverse en la sociedad, porque es difícil detectar una fuente sonora, identificar un sonido o seguir una conversación. Ser sordo no implica necesariamente la mudez. Por esto debemos excluir el término o calificación de sordomudo como forma de referirse a las personas que solo presentan una dificultad auditiva. Este término estigmatiza negativamente, amplificando las dificultades más allá de lo real, pudiendo, por ejemplo, disminuir las expectativas acerca de las posibilidades de desarrollo o aprendizaje que se depositan en dichas personas. Es una realidad que entre los sectores mayormente discriminados, las personas sordas ocupan un lugar preponderante en una sociedad como la nuestra, que acostumbra valorar a las personas desde una perspectiva utilitaria. Las personas con discapacidad auditiva suelen ser relegadas sin consideración alguna de todo el potencial que tienen. En México, cada 28 de noviembre se celebra el Día Internacional del Sordo, con el fin de concientizar a la población sobre los diferentes obstáculos que tienen las personas con discapacidad auditiva y de esta forma reflexionar cómo podemos incluirlos de forma justa en la sociedad. El principio de la igualdad de derechos entre personas con discapacidad y sin discapacidad significan que las necesidades de todo individuo son de la misma importancia y que estas necesidades deben constituirse la base de la planificación social y que todos los recursos deben emplearse de tal manera que garantice una oportunidad igual de participación a cada individuo. Todas las políticas relativas a la discapacidad deben asegurar el acceso de las personas con discapacidad a todos los servicios de la comunidad. Es por esto que debemos tener mirada diferente de la discapacidad auditiva. Esta mirada se debe centrar en la persona sorda, como persona que se mueve visualmente en el mundo, que desarrolla como idioma natural la lengua de señas y que forma parte de una cultura. La Federación Mundial de Sordos es enfática en indicar a este respecto que la lengua de señas es un importante símbolo de identidad y al mismo tiempo patrimonio cultural que evidencia una comunidad con valores y costumbres propios que conforman la cultura sorda. El Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones de trato a personas con discapacidad auditiva para que todas y todos podamos disfrutar de los servicios públicos y hacer uso de las instituciones con un trato digno y respetuoso. Por lo anterior, y con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, debemos otorgar herramientas que proporcionen a las personas que integran los módulos de atención ciudadana la información útil y necesaria para realizar su trabajo con este sector de la población y que estén en posibilidad de conocer, exigir sus derechos y, consecuentemente, disfrutar de ellos. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía lo siguiente. Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Único. El Congreso de la Ciudad de México, de manera respetuosa, solicita al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas para que, en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, realicen diversas acciones en favor de la capacitación y difusión de las recomendaciones de trato a personas con discapacidad auditiva. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
Consulta a la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición presentada por la diputada Leticia Varela se considera de urgente y